muy rápidamente, por falta de tiempo y además porque no es el centro de la mesa, algunos comentarios básicos sobre la figura de George Sorel. Las vinculaciones entre el pensamiento de Gramsci y el de Sorel son conocidas y digamos así, y reconocidas por el propio protagonista, ¿no? Gramsci ha hablado varias veces de los vínculos, no siempre de la misma manera, es un poco oscilante. ¿Quién es Sorel? ¿Quién es Sorel en ese momento y quién había sido? Sorel es una de las figuras quizás más interesantes en el pensamiento político-filosófico de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, de ese periodo tan rico en elaboraciones, en intervenciones, no solamente vinculadas con el mundo intelectual, sino fundamentalmente con el cruce entre ese mundo y las coordenadas de la política. El caso de Sorel es una figura que tiene también singularidades en el sentido de que no es alguien formado académicamente, es decir, no es un filósofo exactamente, es alguien que viene más bien de la ingeniería, es alguien de los trabajos de verdad, pero que se ha formado un poco y es una figura bastante receptiva de algunas de las corrientes intelectuales de su época. Una figura que apareció mencionada como Berzón, por ejemplo, va a ser alguien que va a influir bastante en el pensamiento de Sorel, en forma bastante original. Y lo que me interesa comentar aquí, lo que va a interesarle a Gramsci de Sorel, es cierto aspecto de su deriva en relación con el marxismo, justamente. Lo que hace singular la forma de interpretación de Sorel de Marx es que de entrada, pero sobre todo más adelante en el tiempo, hay un componente fuertemente de incomodidad con algunos elementos que él va a identificar con tradiciones deterministas, positivistas, cientificistas, economicistas del pensamiento de Marx y sobre todo, más que del propio Marx, del marxismo y de la forma en que ese pensamiento de Marx se ha sistematizado, diríamos para abreviar, de la Segunda Internacional, ¿no? Es el pensamiento de Marx tal como fue elaborado a partir de los años 90, ¿sí? O fines de los años 80, para darle nombres, Kautsky, ¿no? Ese pensamiento. De hecho, en la polémica Kautsky-Bernstein, Sorel va a participar, digamos, va a escribir del lado bernsteiniano, un poco paradójicamente en términos del contenido de sus ideas, pero sí en términos, sí coherente en términos de la oposición al marxismo establecido. ¿Y qué le va a molestar del marxismo, del determinismo que lo va a encontrar en esa versión de Marx, canonizada, como decimos, cristalizada en esa etapa? Bueno, por eso digo que en realidad hay un elemento que ya está en el comienzo de su lectura de Marx, pero que va a ir avanzando y va a ir de alguna manera descomponiendo, es el título de una de sus obras, el marxismo según su versión. Ese elemento va a tener que ver con el interés que tendrá Sorel tempranamente por el aspecto moral, por usar la palabra que él usa, de la lucha de clases. En Sorel un problema del presente en el que vive, el presente de la sociedad europea, particularmente francesa, del XIX, de la sociedad burguesa francesa, es la falta de ideales o de valores supremos, va a utilizar la categoría de lo sublime en diferentes momentos, propias de esta era de confianza excesiva en el desarrollo material, para usar la palabra que también va a tomar en uno de sus títulos, el progreso, ¿sí? En la confianza en el progreso. Cuando digo uno de sus títulos, una de las obras más conocidas de Sorel es Las ilusiones del progreso. Esas ilusiones hacen que pensar en esta especie de evolución cómoda, ahí aparece el determinismo histórico, del que habló Samuel en el texto de Gramsci, que un poco librado a su propia inercia, tiende a, como la palabra lo dice, a ir hacia mejor. Ese hacia mejor puede cambiar, digamos, va a ser diferente a la versión del marxismo de la Segunda Internacional, en el sentido de que el mejor será el advenimiento de la sociedad socialista. Ese mejor puede ser en todo caso una cierta adquisición de comodidades materiales, pero implica insisto con ese punto, un debilitamiento del aspecto moral espiritual propio de la actividad humana. Y él va a encontrar en la lectura que él va a hacer tempranamente, y
luego en las discusiones respecto de la obra de Marx, él va a encontrar en Marx, como centro de su interpretación de esa obra, la lucha de clases, como el lugar donde, la condición, la situación en la que se puede generar, se debe generar como parte necesaria de esa confrontación, esa construcción de valores, de ideales, que superan, que elevan al hombre de esa dimensión meramente rutinaria, repetitiva, reiterativa de producir y consumir. Como notarán ustedes, hay acá elementos, de hecho van a aparecer explícitamente referidos en Sorel, de figuras como Renan, de figuras como Nietzsche, ¿sí? Una cierta conexión que va a aparecer también muy claramente tematizada con respecto a los ideales religiosos. Sus primeros, en textos bastante conocidos, Sorel va a referir a esa idea de la importancia que tiene o la vinculación que se puede hacer entre el conflicto político, el conflicto social y las luchas religiosas en el sentido de los valores, ¿sí? En el sentido de que lo que aparece ahí centralmente en ese conflicto es el ideal por el cual lucha la persona. Y en esa relación con la religión, él va a poner también el acento en el modelo de religiones del pasado, sobre todo, en las cuales el fiel estaba perseguido, el caso más típico es el Imperio Romano, y esa confianza en la fe lo hacía de alguna manera, diríamos, para poner más sencillo, en forma más sencilla, la conciencia del peligro al que se sentía afectado, al que se sentía expuesto, lo hacía producir esos elementos de elevación moral, que son los que no encuentra justamente en las coordenadas del mundo capitalista burgués, insisto, basado en la idea de progreso. Este relajamiento de la moral propio de esta ausencia de necesidad de construcción de esos ideales. Por eso un punto central en su discusión sobre la obra de Marx, un punto central va a estar en un concepto que va a tener bastante fortuna posterior, que es la idea del mito, ¿sí? La idea de la huelga general como mito, en el sentido de que más que pensar como entendía el modelo, repito, establecido de marxismo, determinista, de que más que pensar que las propias condiciones económicas llevarían mecánicamente, forma determinista, como digo, a los trabajadores a entrar en conflicto con el mundo burgués o con el sector capitalista, por pura acción de las fuerzas ciegas, ¿sí?, de la economía, más que pensar de esa manera, lo fundamental del conflicto, lo fundamental del enfrentamiento de clases tenía que ver con la construcción por parte de los sectores proletarios de mitos que los lleven a la acción, ¿no? De mitos con una utilización de la palabra mito diferente a la que uno tiende a pensar en el sentido de falsedad o de error. El mito refiere a acá esto lo toma, o es una interpretación que hace de la obra de Bersón, una forma de conocimiento inmediata, ¿sí? Una forma de conocimiento inmediata de sus propias condiciones de vida, en un sentido amplio del término de condiciones de vida, no solamente materiales. Pero no me quiero extender mucho con esto porque me estoy alejando del centro que tiene que ser la apropiación que aparecerá, o la forma que aparece esto en Gramsci, en Italia, digamos. Pero básicamente, lo importante de todo esto es que en la lectura de Sorel, en la crítica a la versión establecida, la versión, como digo, canonizada del marxismo del periodo, esa ubicación del mito de la huelga general como motor del conflicto central del capitalismo, que es la lucha de clases entre trabajadores y burgueses, implica no solamente lo que acabamos de decir, que es un alejamiento, una crítica a la idea determinista de ese conflicto, sino también y sobre todo la ubicación o la elección de los trabajadores en sí mismos como agentes de su propia emancipación, llamémosle, de la propia revolución, y no del partido político que los representa. O dicho en otras palabras, esto está asociado a un elemento muy fuerte, no solo en Sorel, pero que va a estar muy desarrollado por Sorel, que es una crítica a la representación política, al partido político como representación de interés en un sector,
al sistema parlamentario como espacio de discusión política de partidos, y un elemento más, que es más privativo de Sorel que de otros autores, a la figura de los intelectuales. Hay un intelectualismo muy marcado en Sorel, en este sentido de considerar la posibilidad, o mejor dicho, de rechazar la posibilidad de que el intelectual de partido, pueda saber más que el propio trabajador de sus condiciones de vida. Entonces, son varios movimientos juntos, es crítica al sistema parlamentario, crítica a la representación política, crítica a la figura del intelectual vinculado con ese partido político en relación con los intereses en juego. De ahí entonces que el centro de su atención va a estar puesto en el trabajador en sí mismo, digamos, el trabajador como, digamos, emancipado de esa necesidad de ser representado por el partido, el intelectual, el sistema político. Deberíamos, digamos, para completar el cuadro habría que dar muchos más datos de la vida de Sorel y de las evoluciones posteriores, porque Sorel estos temas los va a desarrollar, para ubicarlo cronológicamente, la primera década del siglo XX, ¿no? Aunque viene discutiéndolo desde los años 90, pero las obras más importantes donde aparece esto, no solo como artículos periodísticos, sino ya como libros, son de los años de 1905 hasta el año 9. 1905 publica las reflexiones sobre la violencia, donde va a aparecer justamente esta centralidad del mito movilizador de los trabajadores en la lucha de clases, ¿sí? Y las críticas parlamentarias, al sistema parlamentario. Luego las ilusiones del progreso, el año 8, del cual algo mencioné antes. Y el último texto, más breve, un poco cierra esta, llamémosle, trilogía, es La descomposición del marxismo. Ese es el título que tiene, La descomposición del marxismo. Título que un poco cierra esta etapa en el sentido de que él ha un poco realizado eso que anuncia desde el título, ¿no? Una descomposición del marxismo, del cual toma los elementos que él considera que son más fieles al espíritu mismo del autor, de Marx, y lo purga de lo que considera que son tanto elementos que no provienen de Marx, sino que han sido colocados por ejemplo, digamos, la contaminación hegeliana o parlamentaria, o también elementos que están en el propio Marx pero que no deberían estar, ¿no? O que no corresponden al centro, al corazón de lo que él considera que es central. Digo que habría que seguir porque en realidad la evolución posterior de Sorel lo va a alejar directamente del marxismo, incluso podemos llamarlo, para usar etiquetas generales, de la propia izquierda, ¿no? Va a estar más vinculado con los sectores nacionalistas franceses, ¿sí? Acción Francés, va a estar vinculado, pero no lo desarrollo eso porque bueno, me interesa ese centro de trabajos. Solamente puedo mencionar al pasar que hay una recepción importante en Italia, ahora voy a hablar de ello, pero no solamente de los sectores de la izquierda, sino también de lo que va a ser luego el fascismo italiano. O sea, hay una vinculación directa, por empezar, el propio Mussolini, cosa que tampoco es extraña porque Mussolini también viene de la izquierda italiana y hace la evolución posterior. Ahora, lo que me interesa más es, sin necesidad de... Pensaba leer algunos fragmentos, pero como ya fueron comentados al principio, no. Si ustedes recuerdan los fragmentos citados por el profesor Amaral, verán que hay una vinculación directa en algunos elementos, por ejemplo, esta idea antideterminista de pensar el recorrido o la transformación histórica como siguiendo una especie de secuencia prevista en el texto, ¿no? Por lo cual uno lo que debería hacer es esperar que ocurra eso. Y la revolución contra el capital que señala Gramsci en ese texto sería, en ese sentido, coherente con esta crítica soreliana al determinismo histórico, ¿sí? Después complemento un poco esto, pero lo primero que quiero hacer es tratar de mostrar cómo llega Sorel a Italia y cuál es el Sorel que influye, o por qué vías influye Sorel en el pensamiento del joven Gramsci. Sin que esto quiera decir que ese texto sea meramente influencia de Sorel en Gramsci, pero sí para entender algunas convergencias que efectivamente existen. Y creo que lo más interesante es pensar que son algunos de esos elementos que mencioné antes del pensamiento de Sorel lo que lo van a hacer más pasible de ser recibido por ciertos sectores políticos, intelectuales también, pero sobre todo políticos, sociales, si quieren, de la política italiana.
Particularmente su crítica al sistema parlamentario, su crítica al sistema de partidos y su elección de los trabajadores en sí mismos como protagonistas de su propia emancipación, de las propias luchas. ¿Por qué? Porque quienes los van a recibir el pensamiento soreliano en Italia, un lugar donde va a ser muy leído, no solo por Mussolini, van a ser los sindicalistas, va a ser un sector del movimiento sindical, fue mencionado antes en la presentación de Patricio, el que se llamará, no solamente en Italia, sino también en Francia y también en Argentina, el sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario. ¿Y por qué va a recibir, qué es lo que va a ser útil o qué es lo que va a ser más bien atractivo en Italia en el sindicalismo italiano de esa lectura de Sorel? Bueno, sobre todo la atención que van a tener, las discusiones que va a haber en el propio sistema político italiano, en el propio escenario político italiano, entre sindicalismo y partido. Entre el Partido Socialista, que es, o se representa, o se quiere a sí mismo la encarnación, o mejor dicho, la representación de los intereses de los trabajadores, y el sindicalismo, que básicamente plantea exactamente lo mismo. Lo mismo ocurre en el caso francés, como mencioné antes, y también el sindicalismo francés va a tomar a la figura de Sorel como referencia. También ocurrirá, como dije recién, en el sindicalismo argentino, donde se va a leer bastante a Sorel, va a ser una figura bastante conocida. Pero en el caso italiano hay especificidades propias y que creo que tienen que ver con la receptividad que van a encontrar algunas de estas ideas en el joven Gramsci. Uno de los puntos, no el único, pero uno de los puntos que explicarán la tensión, la discusión y posteriormente la ruptura entre el sindicalismo italiano, la Confederación de Trabajo italiana y el Partido Socialista, va a tener que ver con un elemento que va a ser, como enseguida se darán cuenta, central para el pensamiento, para la obra de Gramsci, que es la cuestión nacional. ¿Sí? Que es la cuestión nacional, o sea, la cuestión de la relación entre los intereses del norte italiano y del sur italiano. Ahí me refiero a esto cuando hablaba de especificidades del sindicalismo italiano en relación con el francés o el argentino o aquellos otros lugares que recibieron la obra de Sorel. Esto, por supuesto, tiene que ver con la conformación muy reciente y evidentemente incompleta de la nacionalidad italiana. Las diferencias entre el norte, rico, industrial, y el sur, atrasado, feudal, campesino, están en algún sentido también explicando estos conflictos y estas tensiones. En ese sentido, la propia figura de Gramsci, la propia vida y trayectoria de Gramsci es interesante, como todos saben, es de Cerdeña, pero su formación, digamos, la figuración política empieza en Turín, que es justamente donde está cuando escribe esos textos, periódicos, y esa, si quieren llamarlo, esa doble pertenencia de Gramsci tiene que ver en parte con ese doble papel o esa doble, la existencia de ese problema doble en la política italiana, particularmente para los sectores vinculados con las fuerzas de izquierda. ¿Cuál es el problema? Bueno, el Partido Socialista Italiano, en la época de Giolitti, que tan bien describió en el cuadro Patricio, tiene una vinculación con el sistema representativo, tiene una participación en la era de Giolitti, que va a ser para los sectores sindicales, bueno, lo va a hacer en todo caso, difícil de aceptar como forma de herramienta de transformación de ese propio sistema. Es decir, en otras palabras, su propia pertenencia al sistema parlamentario lo va a hacer, lo va a volver una herramienta o un instrumento inadecuado para la ruptura de algunos de los rasgos de ese sistema. ¿Y esto cómo se conecta con lo que decía de la relación entre el norte y el sur? Bueno, algunos elementos muy sencillos de entender para ver algunos de los problemas que hay ahí, más allá de los problemas de estrategia. El problema de, por ejemplo, el proteccionismo económico. Es un problema central para que también en realidad es interesante ver que va a aparecer en el caso argentino.
el proteccionismo económico del Estado italiano va a ser una política favorecida por el socialismo también, de protección de quiénes, de la burguesía industrial, ¿no? Con el objetivo del desarrollo de una burguesía industrial nacional, ¿no? Hay algunas ecos que podemos escuchar. Ahora, ese proteccionismo implica un aumento del costo de vida, o en todo caso una no disminución en términos de la capacidad de consumo, porque los trabajadores deben consumir productos más caros, todos los sectores de menos recursos, para proteger al desarrollo industrial del norte. Enseguida se dan cuenta que hay acá un problema. ¿Qué tiene que ver con lo que mencionábamos antes? Bueno, que de acuerdo a la versión más canonizada de la que hablamos antes, el desarrollo de la burguesía italiana debía ser un paso necesario para luego, eventualmente, la llegada del desarrollo revolucionario, ¿no? De la evolución de la clase obrera y luego el desarrollo revolucionario. Eso siguiendo los pasos previstos. Para el sector más perjudicado por este tipo de políticas, para el sector que ve, como ven los sectores sindicales, que la propia existencia de ciertas condiciones de vida son producto de ese desarrollo estatal y del mantenimiento y reforzamiento del aparato estatal, como fundamentalmente es lo que ocurre en el sur de Italia, con los sectores campesinos, los sectores sometidos al poderío del sector terrateniente. Lejos de ser esto una solución, es más bien un reforzamiento del problema. Y como digo, los sectores sindicales van a plantear esto y enseguida van a recoger con bastante receptividad la figura, estas ideas sorelianas de lo que podemos llamar una acción más directa que tenga los propios sindicatos como la herramienta, la forma de organización de los trabajadores para enfrentar las condiciones históricas de su existencia, para transformar, las condiciones históricas de existencia. Antes de la Revolución Rusa, como para ubicar ahora sí el texto de Gramsci en una secuencia un poco más amplia, ya Gramsci, en alguna medida por la lectura de Sorel, diría que más que por la lectura del propio Sorel, Gramsci más adelante va a hablar de su relación un poco más contradictoria con Sorel, por la lectura de sorelianos, ¿no? Por la lectura de autores vinculados con Sorel en el sindicalismo italiano, va efectivamente a encontrar algún elemento de utilidad de parte de esta tesis para aplicar al caso italiano. Y esto lo va a vincular con el problema que él ya va a decir. Tiene textos, iba a leerlos, pero me parece que es innecesario. Tiene textos donde le va a llamar contra el feudalismo económico existente en el sur, y que, según van a encontrar, es producto de esta incapacidad de la burguesía italiana de desarrollar lo que sería, es un nombre que enseguida va a resonar como parte de los temas centrales de su trabajo posterior, sus tareas históricas. La burguesía italiana, el obrero italiano, no puede realizar su tarea histórica, que tiene que ver justamente con la conformación de un desarrollo nacional, digamos así, adecuado al sistema capitalista. Ahí comparará esto con lo que ocurre en otros países, Estados Unidos, Inglaterra. Miren que el modelo, como se dan cuenta, enseguida tiene que ver con un modelo más de libre comercio. El proteccionismo estatal, del cual el partido es, de alguna manera, también parte, impide este desarrollo. Mantiene una burguesía más bien débil, incapaz políticamente, políticamente y parasitaria económicamente de esa acción estatal. La crítica, entonces, que ustedes escucharon sobre la forma en la cual ha sido entendida el proceso revolucionario por la lectura directa o mecánica del capital, es una crítica que tiene como blanco al propio Partido Socialista Italiano, pues, en el sentido del cual Gramsci es parte dentro de una facción minoritaria. La receptividad entonces de las ideas de Sorel
tienen que ver con esta incomodidad que va a estar en Gramsci de aceptar esa forma de acción política de la manera en que venía siendo realizada hasta ese momento, asociada a este modelo de identificación mecánica entre la burguesía italiana y la burguesía, de acuerdo al protagonismo que debía tener, siguiendo el Capital, siguiendo los manuscritos, y particularmente de la imposibilidad de concebir ese modelo como posible de aplicación en el caso italiano. La comparación con Rusia, apareció recién en el texto, en la mención de Roberto, como un país en el cual no debería haberse dado, siguiendo este modelo canónico, el estallido revolucionario, por ser un país económicamente atrasado, etc., enseguida resuena en Gramsci y en otras figuras como similar al caso italiano. Acá también hay una población campesina, acá también el desarrollo capital es incipiente. Creo que es efectivamente hay una lectura, una asimilación, diríamos así, del caso ruso al caso italiano y una incomodidad con ese modelo, como decíamos, que referiría a ese camino preestablecido de que debería seguir el desarrollo revolucionario, que el caso ruso muestra que no tiene por qué pasar en el caso de Italia. Pero también que hay ahí, insisto, especificidades locales que explican la manera en que esas ideas o esos argumentos desarrollados por el pensamiento de Sorel pueden ser recibidos por el Gramsci de los años 10. En cuanto a lo que apareció en el comentario de Samuel, vos hablaste sobre la figura de Lenin y el Partido Comunista en el pensamiento, en la obra de Gramsci posterior. Es decir, te preguntabas hasta qué punto Gramsci podía ser leninista, o me pareció entender eso. Lo dejamos para otro día. Ok, lo dejamos para otro día. Pero digamos simplemente una sola cuestión, que es difícil tomar como referencia una obra aislada, un texto aislado, o ciertos textos, porque la evolución posterior de Gramsci no será lineal. Es decir, esto que apareció en estos textos, efectivamente, de los periódicos El Grito del Pueblo, que es donde aparece esto, de Avanti, luego no será igual en los textos de los años 19-20, en el periódico que justamente aparecerá en esos años, que es El Orden Nuevo, ¿sí? El Orden Nuevo, donde la relación con Sorel va a ser diferente y la relación con el partido va a ser diferente. ¿Sí? Hay fragmentos, hay tiempo para leerlos, hay fragmentos donde uno puede encontrar una vinculación mucho más, digamos así, estrecha con esta idea leninista del partido de vanguardia de los trabajadores. Digamos, y luego también y la última cuestión es que, bueno, efectivamente hay pocas referencias a la Revolución Rusa en los cuadernos, pero bueno, son cuadernos de la cárcel, hay que también tener en cuenta ese dato para el tema de la aparición directamente de algunas referencias, en el sentido de la censura. No solamente la censura de la cárcel italiana y de la cárcel fascista, sino también la censura luego de las ediciones, producto de, bueno, ahí aparecen figuras del Partido Comunista que van a tener algo que hacer al respecto. Pero bueno, en todo caso lo dejamos para otro momento. Sí, terminamos acá. Gracias.